Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, institución en la que codirige el Congreso de Novela y Cine Negro y coordina el grupo de investigación Los Internacionales y la Guerra Civil Española, Literatura, Compromiso y Memoria. Parte de su actividad investigadora ha versado sobre la literatura de la memoria asociada a contextos de guerra, exilio y campos de concentración. Tema de sus libros: Escribir el horror, Literatura y campos de concentración, 2010, Maxaub y la escritura de la memoria, 2014, y Maxaub, Epistolario Español, 2016, y de sus ediciones de los libros testimoniales Rumbo hacia una España en guerra, 2014, y el libro de la 15 Brigada, Relatos y Testimonios de la Guerra Española, 2019, en colaboración con Antonio Celada, y de la antología de cuentos Los restos del naufragio, Relatos del exilio republicano español, 2016, en colaboración con Fernando Larraz. Es miembro de la FICSEL CEDID. Su exposición de hoy tiene el siguiente título: Hacia una gramática de la escritura concentracionaria. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, Bernard, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a los organizadores del Congreso, a Manolo, a Ramón, a Mar, por haberme invitado a estar aquí hoy. Como comentaba Bernard, y como se puede ver en la pantalla, el título de mi comunicación es Hacia una gramática de la escritura concentracionaria. Lo que yo voy a proponer en los siguientes minutos es un marco de estudio teórico y contrastivo que nos permita detectar las analogías formales de contenido y de tipo pragmático que podemos detectar en los textos concentracionarios, en los textos escritos por supervivientes de los campos de concentración. Para ello voy a utilizar un corpus, tal y como explicaré a continuación, un corpus intercultural, un corpus plurilingüístico formado por textos escritos por supervivientes de los campos de concentración nazis. A la hora de plantear este estudio, creo que hay dos premisas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La primera es el concepto de literatura concentracionaria o escritura concentracionaria, que es quizá lo primero que convendría discutir. Se habla mucho, se utiliza el concepto literatura concentracionaria, pero la propia naturaleza de estos textos a veces nos deja ver que si entendemos por literatura aquel texto en el que prima lo que denominaba Roman Jakobson como la función poética, aquel texto en el que prima la forma, aquel texto que nos sorprende por cómo está escrito, evidentemente parece que en estos textos hablamos de algo diferente, parece que hablamos de un tipo de textos donde parece que prima más lo cognitivo, lo histórico, lo memorístico, incluso lo catárquico a la hora de escribir para los autores. Por eso voy a hablar aquí más bien de escritura, no tanto de literatura concentracionaria, porque creo que quizá desde el punto de vista de la teoría ese debe ser nuestro primer objetivo, intentar catalogar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos textos. En segundo lugar, como comentaba antes, me interesa resaltar que este es un corpus heterogéneo, un corpus universal, un corpus intercultural y plurilingüístico que une una serie de textos de autores que pasaron por la experiencia de los campos de concentración y que evidentemente se corresponden con autores de procedencias diversos, con autores de tradiciones, culturas, generaciones diferentes. Entre los autores que yo voy a abordar a continuación hay ejemplos de literatura francesa, de literatura catalana, polaca, rumana, italiana, alemana. Por lo tanto, creo que nos hallamos ante un marco de estudios eminentemente comparatista, ¿no? Si definía Claudio Guillén la literatura comparada como el estudio de conjuntos supranacionales, creo que el corpus concentracionario se ajusta perfectamente a esa definición y por tanto a la metodología propia de la literatura comparada. De hecho, afirma Claudia Nickel que el corpus concentracionario se caracteriza por no restringirse a un fenómeno nacional ni pertenecer exclusivamente a una literatura nacional, un concepto demasiado restrictivo para captar y comprender la complejidad de esta literatura. Vamos a hablar de Primo Levi, vamos a hablar de Jorge Sembrú, vamos a hablar de Amat Piniella, vamos a hablar de Lewis, vamos a hablar de autores muy diversos, como digo, de tradiciones y de lenguas muy diferentes, que además
pasaron por diferentes espacios concentracionarios. Repito que voy a referirme a autores que pasaron por campos de concentración nazis, pero evidentemente, y algo de esto se ha dicho en el debate de esta mañana, no todos los campos de concentración nazis son iguales. Hay campos de exterminio, hay campos que no tienen en principio el exterminio como fin, pero evidentemente, y tal y como señala en la cita de la pantalla José María Roca Calderón, cuando hablamos de espacios concentracionarios, hablamos de espacios caracterizados por la concentración, el apartamiento, la desaparición de los derechos más fundamentales, las condiciones deterioradas de supervivencia que van desde el exterminio programado hasta la probabilidad aleatoria, o por decirlo con otras palabras, como aparece en la cita de Michel Leibowitz, aunque no sean de exterminio, todos los campos contienen las semillas maléficas del exterminio. Partiendo de estas dos premisas, por tanto, partiendo de esta posibilidad de establecer un diálogo comparativo entre estos textos para ver qué es lo que hay en común en ellos, vamos a intentar esbozar esta teoría de la literatura concentracionaria, y para ello vamos a intentar dar respuesta a 4 preguntas, que son las 4 preguntas que aparecen en la pantalla. ¿Quién escribe estos textos? Es decir, ¿cuáles son las características del autor de estos textos? ¿Qué se escribe? ¿Cuál es el contenido de los textos? ¿Qué nos encontramos cuando leemos estos textos? En tercer lugar, el aspecto formal, del que también se habla aquí esta mañana, cómo se escribe, cuáles son los modelos genéricos y los recursos que nos encontramos en estos textos, y por último, el componente pragmático, ¿no? ¿Por qué se escribe? ¿Para qué se escribe? ¿No? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad que persiguen estos textos? A partir de la respuesta a estas 4 preguntas, intentaremos esbozar, como digo, esta gramática, esta teoría concentracionaria. La primera de las cuestiones, como comentaba, tiene que ver con esa pregunta sobre el autor. ¿Quién escribe? ¿De qué tipo de autor hablamos cuando hablamos de escritura concentracionaria? Esto que voy a decir va a sonar evidentemente una obviedad, pero creo que es importante recalcarlo. Hablamos de la literatura concentracionaria como una escritura de experiencias vivenciales, una escritura en la que el autor está relatando acontecimientos que él ha vivido, experiencias por las que él ha pasado, lo que evidentemente deja fuera del corpus a aquellos ejemplos en los que se tematiza la experiencia concentracionaria. No entrarían, por lo tanto, dentro de este grupo obras como Las Benévolas de Jonathan Littell, obras como Sefarad de Antonio Muñoz Molina, obras como, qué sé yo, El niño del pijama de rayas de John Boyne, no entrarían dentro de lo que es la literatura concentracionaria desde este punto de vista, puesto que aquí damos el valor de sujeto histórico al autor. Ese carácter de sujeto histórico, de hecho, lo vemos continuamente reflejado en los textos a través de diversos recursos. Uno son los verbos sensoriales, el hecho de que continuamente nos encontramos con esos verbos que nos transmiten la relación, la experimentación que los sujetos tienen con el entorno, en algunos casos también con la presencia de referencias históricas, a través de personajes, a través de acontecimientos que intentan anclar la experiencia del sujeto con un contexto determinado. Y también a través de algo sobre lo que volveré en el futuro, que es el compromiso de sinceridad de los autores. Los autores habitualmente explicitan en sus textos el compromiso de que ellos están contando la verdad, aunque tal y como ha salido también en el debate de esta mañana, a veces nos encontraremos con el problema de la referencialidad, el problema de que no hay una correspondencia real, empírica, entre el texto y aquello a lo que se están refiriendo. Dice, por ejemplo, Primo Levi, si esto es un nombre, que ninguno de los datos del libro ha sido inventado, esto ha sucedido. Dice, por ejemplo, Amat Pinilla, en el prólogo de Kyle Reitz, hacemos una composición de escenas, situaciones y personajes que conocimos en el transcurso de 2 años y medio en los campos por donde pasamos. Evidentemente está dejando claro que están relatando, están contando algo que ellos han vivido. Este carácter de sujeto histórico del autor aporta además una de las características del corpus, y es la heterogeneidad. Nos encontramos, cuando hablamos de literatura concentracionaria, con autores que tienen una tradición literaria, pero también nos encontramos con autores que solo escriben su paso por el campo de concentración. Autores para los que el campo de concentración supone de alguna forma el estímulo para empezar a escribir, o supone la necesidad de dar cuenta de aquello que han vivido. Recordemos aquí la frase de Primo Levi, quien llegó a decir: si no hubiera pasado una temporada en Auschwitz, jamás hubiera escrito una sola línea. Es decir, esto nos demuestra que el carácter de testigo, el carácter, como veremos a continuación, de víctima y de superviviente, de haber pasado por el campo, es fundamental a la hora de definir la autoría de los textos.
entonces. El autor, decíamos, es un sujeto histórico, pero el autor también es una víctima. Y evidentemente el testimonio de las víctimas creo que merece ser visto desde un punto de vista, desde una perspectiva que lo distinga de otros. Cito en la pantalla un estudio del autor francés Norton Cruz que planteaba, sobre todo en sus estudios que se referían a la literatura bélica, cómo en los estudios de literatura bélica el testimonio de aquellos que habían pasado por el frente, el testimonio de aquellos que habían vivido la guerra de primera mano, era un testimonio que no podía equipararse a las fuentes históricas, a las fuentes archivistas o documentales, porque de alguna forma en ese testimonio se encontraba con el sufrimiento, no solo con el acontecimiento, sino con lo que ese acontecimiento puede hacer en la persona. Algo similar señala Josefina Cuesta cuando dice que este tipo de testimonios emanan directamente de la experiencia personal e intransferible de los acontecimientos vividos. El primer relato se produce antes de toda formulación, cuando aflora la vivencia personal, con los estados emocionales aún vivos, sin contagio de otras memorias individuales o de la colectiva u oficial. Esa necesidad de contar lo que uno ha pasado y lo que uno ha vivido en el campo. En tercer lugar, el autor, el sujeto histórico, hemos dicho, es víctima. El autor es también superviviente, lo cual también es obvio, pero creo que también resulta fundamental porque tiene al menos dos implicaciones. En primer lugar, el carácter de superviviente de los autores de la literatura concentracionaria dota en muchas ocasiones a su testimonio de una dimensión colectiva. Los autores explicitan muchas veces que están hablando por representación, que su testimonio no es únicamente un testimonio personal, sino que es un testimonio del que hacen partícipes a todos aquellos que han muerto en los campos y que no están, por tanto, en condiciones para contarlo. Esto lo vemos en algunos títulos del corpus concentracionario, lo vemos en el uso de la primera persona del plural, que aparecen en numerosos textos, y volveré sobre ello más adelante. Aparecen los paratextos de muchos de estas obras, en las dedicatorias fundamentalmente. Nos encontramos con muchas dedicatorias de la literatura concentracionaria que se está dedicando a aquellos que no lo han podido contar, aquellos que han fallecido en los campos. Son, como ha señalado Joan Carles Mélitz, relatos de ausencias, cuyos protagonistas no son los autores, sino las víctimas que surgen en el relato y que no han sobrevivido para poder contar. El hecho de ser supervivientes no solo implica este carácter colectivo, no solo implica que en el testimonio se aglutinen las experiencias de los demás, sino que tiene también otra dimensión, que es la de generar un testimonio incompleto. Toda autobiografía, si lo pensamos, es un testimonio incompleto, porque evidentemente toda autobiografía impide relatar un acontecimiento vital en la muerte de cada persona. No sé si vital es el mejor adjetivo, pero toda autobiografía impide contar la muerte, evidentemente. Esto sucede en los textos concentracionarios. Los textos concentracionarios no pueden contar la muerte, y la muerte es un elemento fundamental del campo de concentración. Los testimonios de los campos de concentración, además, son testimonios incompletos, por algo que se comentaba antes en la charla de Alejandro, porque en algunas ocasiones nos encontramos con esa falta de perspectiva, sobre todo esos autores que están escribiendo justo después de la experiencia de los campos. A veces no tienen un conocimiento, una contextualización de lo que ha sucedido. Y son incompletos, como decía, por ese carácter excepcional, porque en el fondo, en los campos, fundamentalmente los campos de exterminio, la supervivencia es evidentemente una excepción. Campos que son lugares destinados a la muerte, por tanto, quien sobrevive es consciente de no poder contar una parte fundamental, un aspecto fundamental del campo de concentración. Lo dice así, por ejemplo, Primo Levi, en Los hundidos y los salvados, cuando señala: no somos nosotros, los supervivientes, los verdaderos testigos. Los que hemos sobrevivido somos una minoría anómala, además de exigua. Somos aquellos que sus prevaricaciones, su habilidad o suerte, que por su habilidad o suerte no ha tocado fondo. Quienes lo han hecho no han vuelto para contarlo, o han vuelto mudos. Son ellos los testigos integrales, aquellos cuya declaración habría podido tener un sentido general. La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte. Nosotros hablamos por ellos como delegación. Si se dan cuenta, en esta cita aparecen entrelazadas esas dos dimensiones de la supervivencia que comentaba antes. También Semprún se refirió a este aspecto incompleto cuando señalaba que en todas las matanzas de la historia hay supervivientes. Cuando los ejércitos pasaban a sangre y fuego las ciudades conquistadas, quedaban supervivientes. Había judíos que sobrevivían a los pogromos, incluso a los más salvajes, a los más
mortíferos. Hay kurdos y armenios que han sobrevivido a las matanzas sucesivas. Por doquier, en el decurso de los siglos, ha habido mujeres con los ojos mancillados y enturbiados para siempre jamás por visiones de horror que sobreviven a la matanza. Lo contaría. La muerte de uno como si la presenciara. Ellas la habían presenciado, pero no había, jamás habrá supervivientes de las cámaras de gas nazis. De nuevo, se insiste, se explicita ese carácter incompleto que tiene el testimonio. Si asumimos que el autor tiene esta relación con los acontecimientos que está narrando, si asumimos que el autor es un sujeto histórico, es una víctima y un superviviente, nos planteamos el problema, qué es lo que ocurre con este tipo de testimonios, como el que representa de forma sintomática, por ejemplo, Maus de R. Spiegelman, desde el ámbito del cómic, este tipo de testimonios que se sitúan en el ámbito de lo que Marian Hirsch ha denominado la posmemoria, es decir, qué ocurre con aquellos relatos en los que un familiar se hace de alguna forma responsable de aquel antepasado que vivió por los campos de concentración. ¿Qué ocurre cuando se relatan hechos no directamente experimentados, como tenemos en la pantalla, sino de los que se tiene conocimiento a través de la esfera privada y de la esfera familiar? Volveré más adelante sobre esto, porque evidentemente si hablamos de la necesidad de contar con la experiencia de los campos de concentración, nos encontramos que por lógicas, razones ideológicas, cada vez son menos los supervivientes y nos encontramos con que muchas veces, o bien en el ámbito de la posmemoria, o bien en el ámbito de la memoria afiliativa, nos estamos encontrando hoy con testimonios secundarios de los campos de concentración. Esta sería, por tanto, la primera de las preguntas que tendríamos que responder. ¿Quién escribe los campos? La segunda cuestión tiene que ver con el contenido, y aquí es la cuestión que menos me voy a detener porque es una cuestión bastante conocida y creo que no voy a aportar prácticamente nada nuevo, porque evidentemente si hablamos de qué se escribe, si hablamos de cuál es el contenido de estos textos, pues tiene que ver, claro está, con la experiencia concentracionaria y con la representación del espacio concentracionario. Sí que me interesa resaltar dos ideas que creo que son fundamentales en esta representación y que, como tal, aparecen recurrentemente en los testimonios de muchos de los autores que escriben sobre su paso por los campos nazis. Por un lado, al describir el espacio concentracionario, más allá de establecer descripciones físicas, descripciones ambientales, de una serie de tópicos como son el frío, el hambre, la violencia que nos encontramos habitualmente, creo que es fundamental incidir en el carácter excepcional que muchos autores están dando a esa experiencia, el sentir que están dentro de un espacio que es un espacio único, que es un espacio excepcional, un espacio que no reconocen como convencional, no solo un espacio físico diferente, sino un espacio social, humano, ambiental diferente al del mundo convencional. Y en segundo lugar, creo que es también fundamental ver cómo en los textos se subraya de forma continua la deshumanización, cómo la deshumanización es el elemento que caracteriza a los campos concentracionarios. En cuanto al asunto de la representación, nos encontramos en algunos de los autores que han escrito sobre los campos con explicitaciones de ese carácter, como decía antes, excepcional y ese carácter único. Decía como, por ejemplo, que es un estado aparte de los campos de concentración, donde los contenidos de la conciencia se transforman. Hablaba de ese universo concentracionario como si se separara del resto de la realidad. O hablaban, por ejemplo, Primo Levi y Amat Piniella de esa misma sensación. Leo Los hundidos y los salvados. La mayor parte de los recuerdos, dice Primo Levi, de los supervivientes orales o escritos comienza así. El choque contra la realidad del campo de concentración coincide con la agresión, ni prevista ni comprendida, de un enemigo nuevo y extraño que, en lugar de cogerte de la mano, tranquilizarte, enseñarte camino, se arroja sobre ti en una lengua que no conoces y te abucea. Quiere domarte. Volveremos luego sobre este quiere domarte, porque evidentemente está aquí dejando mucho el carácter deshumanizador, el carácter animalizador que hay en los campos de concentración, pero fíjense cómo lo que está haciendo Primo Levi es describir un espacio donde desde el primer contacto, desde el primer impacto, se está mostrando un tipo de relación, se está mostrando un tipo de comportamiento que no es evidentemente el que vamos a encontrar fuera del campo. Lo mismo viene a decir Amat Piniella cuando dice: eran matados en un mundo con clases sociales bien diferenciadas, más injustas todavía que las del otro mundo. Señala específicamente las del otro mundo, ya que los motivos que las determinaban no eran nunca ni la conducta ni el mérito personal, ni la inteligencia, ni la laboriosidad o la audacia, sino la suerte, el favoritismo y muy a menudo las inclinaciones inconcesables.
Esta injusticia básica no era casual, sino que formaba parte del sistema concentracionario. El otro mundo asume que está dentro de un mundo que se ordena, que funciona de forma diferente al mundo convencional. La segunda cuestión que nos interesa dentro de esta representación, que en el fondo, como se ve en la pantalla, está aportando a estos textos un valor cognitivo, son textos que nos dan una información cognitiva sobre cómo funcionaban los campos de concentración, tienen que ver con esos procesos de deshumanización inherentes a todo espacio concentracionario. El espacio concentracionario como un espacio en el que el hombre poco a poco es despojado de todo su contexto cultural para ser reducido a la máxima materialidad, al grado máximo de corporeidad, ¿no? Tiene una cita bastante difundida de Hannah Arendt en la que dice que en los campos de concentración, se refiere en concreto a Auschwitz, no se moría en calidad de individuos, es decir, de hombres y de mujeres, de niños y de adultos, de jóvenes buenos o malos, bellos o feos, sino que todos fueron reducidos al más pequeño denominador común de la vida orgánica, sumergidos en el abismo más sombrío y el más profundo de la igualdad primera. Murieron como bestias, como cosas, que no tenían cuerpo ni alma, ni siquiera un rostro sobre el cual la muerte pudiera poner su sello. En la segunda cita, el autor Rafael Mantegazza afirma que los cuerpos de los deportados no desean los cuerpos de los deportados, pues de ambos han sido eliminados todo resto de deseo, sentido o suscitado. Y si el cuerpo deja de desear, entonces deja de ser cuerpo. Entonces pasa a ser justamente cosa. De forma muy clara en estas dos citas de estos dos filósofos este carácter deshumanizador que evidentemente lo encontramos de forma muy recurrente, de forma muy frecuente en el corpus concentracionario. 4 ejemplos aparecen en la pantalla. En el campo se estaba hambriento, cansado, se estaba pero no se era, literalmente lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda, dice Viktor Frankl, éramos hombres y mujeres de aire situados fuera del mundo, dice Primo Levi, y también el propio Levi dice, hemos llegado al fondo, más bajo no puede llegarse, una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse, no tenemos nada nuestro. De alguna forma están incidiendo todos en esta idea del campo como un espacio deshumanizador que aparece también en muchos de los títulos del corpus testimonial. Pensemos en títulos de obras como La piel y los huesos, como La especie humana, como Si esto es un hombre. En todos ellos, de alguna forma, se está incidiendo en esa idea de cómo el campo despersonaliza, cómo el campo es un espacio despersonalizador que va eliminando los elementos distintivos, las señas de identidad que hacen que el ser humano se convierta en tal. Totalmente vinculado a este carácter deshumanizador está, claro está, el afán por la supervivencia que se produce en el campo de concentración y que tiene que ver en estos textos con un tratamiento, como comentaba antes, recurrente de algunos tópicos como el hambre y como en general la reducción del hombre a sus pulsiones más básicas, es decir, el hombre como un animal destinado a sobrevivir, a poder continuar con vida un día más. Ahí tenemos 3 citas donde se observa esa obsesión continua por el hambre, por la falta de comida. Boroski dice que un mendrugo de pan en Auschwitz vale más que todo el oro del mundo. Whistler en la noche dice que solo tenía interés por mi plato de sopa, y Lafite dice: mis ojos no veían otra cosa que comida, mis pensamientos, mis actos, todo mi ser se ocupaba exclusivamente de eso. Y si no me comía la madera, el hierro o los guijarros, era solo por la imposibilidad de masticarlos y digerirlos. El hambre no solo tiene que ver, evidentemente, con la carencia, no solo tiene que ver, evidentemente, con el maltrato, tiene que ver también con ese afán casi único que tenemos por la supervivencia, que también está recogido en numerosas muestras del corpus concentracionario. Es evidente que en los campos de concentración también tenemos ejemplos diferentes a estos, ejemplos que nos hablan de solidaridad, ejemplos que nos hablan de muestras de empatía entre los internos, pero es evidente que también nos encontramos en muchos casos con esa lucha por la supervivencia, como cuando dice Primo Levi que quien ha esperado que su vecino terminase de morir para quitarle un cuarto de pan está, aunque no sea culpa suya, más lejos del hombre pensante que el zafio más medio del sádico Messerroth. O cuando Semprún, en el largo viaje, señala que ha visto compañeros que robaban el trozo de pan negro a un hombre, cuando la supervivencia de un hombre reside precisamente en esa fina rebanada de pan de centeno, cuando su vida pende de ese hilo negruzco de pan húmedo. Robar este pedazo de pan es empujar a la muerte de un compañero. Robar este trozo de pan es decretar la muerte de otro hombre, para asegurar su propia vida, o al menos para hacerla más probable. Y sin embargo, había robos de pan. La tercera de las preguntas que nos podemos hacer para intentar ver cómo los textos concentracionarios de alguna forma van desarrollando los mismos
tópicos o los mismos recursos, y cómo van tejiendo una red de analogías, tiene que ver, como comentaba antes, con la forma, tiene que ver con el cómo, con cómo se escribe. Porque si pensamos en la escritura concentracionaria, y si tenemos en cuenta que acabo de decir hace unos minutos que la escritura concentracionaria es una escritura vivencial, es la escritura de una víctima, es la escritura de un superviviente, de un sujeto histórico que ha vivido, parece que tenderíamos a identificar de forma exclusiva esta escritura con una autobiografía, con cualquiera de las manifestaciones del género autobiográfico. Diarios, de hecho, en el corpus concentracionario, hay crónicas, hay testimonios, nos encontramos con ese tipo de textos que, grosso modo, se corresponden con las características que tenemos en la pantalla, la identidad entre el autor, narrador y el personaje, la referencialidad, la rememoración, la narración retrospectiva, en muchos casos, aunque no siempre, está por ejemplo la sección de Primo Levi, la linealidad temporal, que más o menos son las características textuales con las que acostumbramos a identificar la autobiografía. Pero sin embargo, si repasamos el corpus, y esto se ha hablado ya esta mañana, nos encontramos con la presencia de obras que no pueden ascribirse al género autobiográfico, obras que, a pesar de estar escritas por supervivientes, a pesar de estar escritas por personas que estuvieron en los campos de concentración, parece que se amoldan a géneros literarios que tienen que ver con la ficción, obras en las que, como aparece en la pantalla, hay una recurrencia al artificio estético, hay una falta de correspondencia con la realidad, es decir, hay una serie de referentes que no se corresponden con la realidad, que pueden ser nombres de compañeros, que pueden ser exactitudes sobre lugares o sobre fechas. Nos encontramos en ocasiones, he citado antes el caso de Borowski. Borowski lo que hace es proyectar su propia experiencia en otros personajes y los cuentos que forman nuestro Aresauto. Nos encontramos ahí con que hay acontecimientos que él vive que no están directamente en un personaje, sino que están desdoblados en varios. Es decir, nos encontramos con que algunos ejemplos del corpus concentracionario no son estrictamente textos autobiográficos, y el hecho de que sean textos autobiográficos creo que no nos permite tampoco llamarlos textos ficcionales. Yo creo que este tipo de textos, donde situamos evidentemente a Jorge Semprún, donde podemos situar también, por el caso del que se ha hablado aquí de Amat Pinilla, entrarían dentro de ese concepto que desde la narratología se ha denominado la recepción cuasi pragmática, o lo que en el ámbito español el autor Manuel Alberca ha denominado como el pacto ambiguo. Es decir, si asumimos que los pactos de lectura oscilan entre el pacto ficcional, el pacto literario, con la suspensión de la incredulidad, y el pacto referencial, donde asumimos la verdad como cierto, se plantea que esa zona gris que comentaba esta mañana Sara puede ser denominada con este pacto ambiguo. Textos en los que uno no espera una correspondencia empírica, referencial con la realidad, textos en los que no se espera que haya exactamente una referencialidad extrema, pero textos que evidentemente leemos sabiendo que ahí está una experiencia de verdad, textos que sabemos que tienen, por así decirlo, esa verdad esencial, textos que, aunque no tengan una exactitud, textos que, aunque como fuente histórica puedan plantear algún problema porque no se corresponden exactamente con lo que sucedió, nos están transmitiendo una experiencia real, sincera, verdadera de los campos de concentración. Yo creo que este concepto del pacto ambiguo sirve muy bien para encajar algunos de estos textos, o si nos vamos a otros universos concentracionarios, creo que el caso de Max Out, por ejemplo, es un caso palmario. Max Out, en el fondo, no escribe textos autobiográficos sobre su paso en los campos de concentración, pero su experiencia está detrás, evidentemente, del campo francés, de los cuentos que escribe, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que ahí este concepto nos puede permitir entender esos textos en esa especie de zona de nadie entre lo referencial y lo ficcional. Y los propios autores, evidentemente, son muy conscientes de esto, son muy conscientes de estar recurriendo a esa ficción, y de estar recurriendo a esa ficción porque de alguna forma asumen las limitaciones, asumen los problemas que les plantea el testimonio aséptico, desnudo, esa autobiografía pura. El prólogo de Kyle Reitz es paradigmático en este sentido, cuando dice a Amat Pinilla: hemos preferido la forma novelística porque nos ha parecido la más fiel a la verdad. No se cuenta de que esto aparentemente es una paradoja. Está diciendo: hemos preferido la forma novelística porque nos ha parecido la más fiel a la verdad íntima de lo que vivimos aquella aventura.
Después de todo cuanto se ha escrito sobre los campos, con la fría elocuencia de las cifras y de las informaciones periodísticas, creemos que reflejando la vida de unos personajes, reales o no, surgidos en el dramático clima de sus circunstancias, podremos dar una más justa y viviente impresión que limitándonos a su exposición objetiva. Creo que aquí está quedando muy claro ese concepto de verdad esencial que comentaba antes, habla de Pinilla de verdad íntima, ¿no? Es decir, bueno, sé que lo que estoy contando no se corresponde exactamente con la realidad, sé que estoy transformando, sé que estoy recurriendo al artificio, pero así estoy logrando una mayor elocuencia, así estoy logrando que mi testimonio sea más eficaz. En el segundo ejemplo, tomado de una obra del esloveno Boris Paul llamada Necrópolis, nos encontramos con un pasaje en el que el autor vuelve al campo de concentración, estuvo en el campo de concentración de Nadweiler y vuelve a ese campo pasados unos años y forma parte de un grupo de turistas que está visitando el memorial en el que se ha convertido ese campo. Y dice: los ojos ajenos de los turistas se pasean por el ambiente que fue testigo de nuestra anónima cautividad, pero sus miradas, y de eso estoy completamente seguro, nunca podrán penetrar en el abismo del mal con que fue castigada nuestra fe en la dignidad humana. Ningún panel con informaciones dirigidas a los turistas podrá jamás ilustrar el estado de ánimo de un hombre que tiene la sensación de que el tazón de hierro de su vecino contiene medio dedo de líquido amarillo más que el suyo. Está claro que podría reproducirse la expresión de los ojos con esa mirada especial que crea el hambre, pero jamás podrá captarse el desconsuelo de la cavidad bucal, ni tampoco los movimientos automáticos del esófago. Evidentemente lo que nos está diciendo es que el testimonio parece que a veces no sirve, parece que las limitaciones del lenguaje a veces son incapaces de transmitir una realidad tan excepcional, tan extraordinaria como los campos de concentración. Esta reflexión evidentemente nos lleva a hablar, como es lógico, de Jorge Semprún, que continuamente en toda su obra concentracionaria aparecen dos citas de la escritura o la vida, en las que no voy a entrar porque más o menos repite lo que ya hemos dicho hasta ahora, pero bueno, creo que es el autor que de forma más recurrente reflexiona sobre este problema. Simplemente leo que la primera: contar no significa de manera que sea escuchado, aunque eso signifique prescindir de la más absoluta objetividad. En el segundo, incluso si se hubiera testimoniado con una precisión absoluta, incluso en ese caso podría no acertarse en lo esencial. De nuevo, este criterio de lo esencial me parece que es fundamental para entender esto que estamos comentando, que tiene que ver, claro está, con el problema de la inefabilidad de los campos, de la que los propios autores son muy conscientes cuando están escribiendo. Se habla ahí en una de las citas de los campos como una experiencia inimaginable. El propio Primo Levi dice en La tregua, que es de hecho un texto que se presenta como una novela sobre su experiencia concentracionaria, que no está convencido de que esas cosas hayan sucedido de verdad en realidad. Y si nos vamos un poco más adelante, leemos cómo en Los hundidos y en Los salvados se nos dice que tendemos a asimilar las experiencias narradas a las más cercanas, como si el hambre de Auschwitz fuese el de que se ha saltado una comida. Semprún habla de el humo, todo el mundo sabe lo que es, cree saberlo, en todas las memorias de los hombres hay chimeneas que humean, pero de este humo de aquí nada saben y nunca sabrán nada, pero sin embargo la palabra para referirse es la misma, humo, pero este humo es un humo diferente. Por eso termina Semprún diciendo que únicamente el artificio de un relato dominado conseguirá transmitir parcialmente la verdad del testimonio. Más allá de esta admisión de muchos de los textos a este género ficcional, a este pacto ambiguo que hemos denominado, si repasamos los textos concentracionarios, también nos damos cuenta cómo hay una recurrencia por una serie de recursos expresivos, de metáforas, de formas que van apareciendo en textos muy diversos de autores que están en lugares distintos, que no hay constancia de que se hayan leído, pero que recurren a los mismos recursos para expresar aquello por lo que han vivido, ¿no? Tienen aquí mucho que ver las imágenes de la muerte, tienen aquí mucho que ver las imágenes del vacío, que son también continuas, y tiene mucho que ver una cuestión a la que me he referido en anteriores trabajos, que es la cuestión, por ejemplo, de la animalización. Los textos concentracionarios presentan todo un catálogo de formas animalizadoras, a través de símiles, a través de metáforas. Continuamente aparece este recurso a través del que se está evidentemente tratando de lanzar un doble mensaje. Por un lado, con la animalización se está denunciando el maltrato que sufren los internados en los campos de concentración, se aprovecha su fuerza de trabajo como si fueran bestias, se les pega muchas veces
o se les trata con pedradas o con latigazos como si fueran animales de carga, pero al mismo tiempo la animalización permite que ellos muestren su consciencia de la deshumanización. Ellos muestran cómo de alguna forma están viendo prescindir de sus factores humanizadores y, como señala esa cita, están sometidos a un proceso de destrucción de su subjetividad para reducirlos a pura experiencia somática, consumándose así una lógica de zoologización. El corpus, como digo, es muy amplio y muy extremo en este ámbito. No voy a referirme a todos los casos, pero evidentemente nos encontramos con numerosos ejemplos de insultos. Tenemos el de perro o el de cerdo en la pantalla, insultos que los verdugos, los capos de los campos en ocasiones lanzan a los internos. Tenemos también animalización en el trato. Esa cita de la especie humana me parece muy sistemática. Dice Antelme: cuando al llegar a Buchenwald vimos a los primeros hombres a rayas que llevaban piedras o que tiraban de una carretilla a la que estaban atados por una cuerda con sus crenos rapados bajo el sol de agosto, no esperábamos que hablasen, esperábamos otra cosa, tal vez un mugido. Dice Víctor Frank, el hombre en busca de sentido: el guardia cogió una piedra y la lanzó contra mí. A mí aquello me pareció una forma de atraer la atención propia de una bestia, de inducir a un animal a que realice su trabajo. La animalización también está presente en la identificación de los propios internos. Como los internos, cuando tienen que definirse, cuando tienen que explicar cómo se sienten, recurren a formas animalizadoras. Nuestra vida es suerte de un cerdo, dice Hubert Newman. El prisionero de la guerra conducido al matadero como res en Matanza, y Antelmo, y Jorge Semprún, cuando habla de sus compañeros en el vagón del tren que le lleva al campo de concentración, dice que repugnaba. Es decir, vemos cómo la animalización no solo tiene que ver con una cuestión de cómo son tratados, sino también de cómo se sienten. Ya para ir concluyendo, me detendré en la última de las... Perdón, me había salido en la última de las preguntas, que tiene que ver con ese valor pragmático de esta literatura que comentaba antes. Hemos visto quién escribe, hemos visto qué se escribe, hemos visto cómo se escribe, faltaría por ver por qué y para qué se escribe. Y al responder a esta pregunta, al responder a por qué y para qué se escribe, creo que es fundamental incidir en la idea de que la literatura de los campos de concentración es una literatura de memorias. Se ha hablado en las ponencias que ha habido hoy de memoria y de los diferentes modos en los que la memoria está presente en este tipo de literatura. Yo creo que cuando hablamos de campos de concentración y literatura de la memoria, hablamos en el fondo de una memoria que funciona de dos formas diferentes. Yo creo que la de los campos es una literatura de memoria porque nace del recuerdo, y eso tiene que ver, claro está, con las características que le hemos dado al sujeto, y tiene que ver también con el impacto de los campos. Evidentemente, el paso por un campo de concentración es una experiencia traumática, una experiencia que evidentemente recuerdan los sujetos, y que muchas veces el narrar esa experiencia tiene mucho que ver con una catarsis, con una especie de liberación, ¿no? Como ese recuerdo que uno tiene que intenta sacar a la luz. Esta importancia del recuerdo la vemos, por ejemplo, en esa cita de la noche de Wiesel, ¿no? Jamás olvidaré esa noche, esa primera noche en el campo que hizo de mi vida una sola larga noche. Jamás olvidaré, jamás olvidaré, jamás olvidaré. Se repite como una letanía esa importancia de la memoria, ¿no? No puedo olvidar aquel trauma, aquel impacto que viví, o como comentábamos antes con la frase del propio Levi, cuando dice que la experiencia y el recuerdo de Auschwitz fue el que le hizo comenzar a escribir. Pero a mí me interesa más, y creo que resulta más fundamental en la literatura de los campos, la segunda dimensión de la memoria. Es cierto que la literatura de los campos nace de la memoria, es cierto que los textos dan una idea muy clara de que son textos que nacen de la memoria, con los verbos sensoriales, con ese recuerdo y esa continua apelación a la memoria, pero los textos concentracionarios son textos de memoria también porque hacen recordar. Son textos en los que la memoria trabaja también. La memoria no solo genera el texto, sino que la memoria de alguna forma está trabajando en esos textos. Para entender esta dimensión de la literatura de los campos como literatura que hace recordar, hay que tener en cuenta algo que se ha comentado antes en la ponencia de Alejandro Pérez Vidal, y que en la cita que recojo lo explicaba Paula Simón cuando hablaba de los campos de concentración, de los testimonios de los españoles en los campos de concentración franceses, y es que hay que entender cuándo se publican los textos, porque evidentemente el contexto en el que se publican los textos
también nos da una idea de la forma en la que los textos ayudan a contribuir a la configuración de la memoria colectiva. No es lo mismo un texto, como se comentaba antes, de la década de los 40, cuando no existen fuentes, cuando no hay perspectiva incluso sobre los campos, que textos que van apareciendo posteriormente cuando ya se van configurando las memorias colectivas. Como dice Paula Simón, hay que pensar históricamente la participación de los textos en las circunstancias políticas y sociales en los que surgieron. Determinado esto, creo que habría que tener en cuenta que para entender que los textos sirven para hacer recordar, habría que darles en primer lugar, o habría que reconocer cómo en ellos hay un valor ejemplar. Muchos de estos textos contienen de forma explícita advertencias sobre lo que fueron los campos de concentración y sobre el peligro de su repetición en el futuro. Lo dice Primo Levi explícitamente: la historia de los campos debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. Y Semprún, en 2005, señalaba que si no hay memoria de verdad, ¿quién contará a las nuevas generaciones, a la de nuestros nietos, aquella historia? ¿Quién transmitirá esta memoria? ¿Quién será capaz de advertir de aquello que sucedió si ya no quedan supervivientes de los campos? Además de este valor ejemplar, creo que habría un valor de resistencia en este tipo de textos. Casi podríamos decir que en ocasiones los textos concentracionarios, y sobre todo aquellos que se publican en una fecha más temprana, tienen un valor casi de contradiscurso. En Los hundidos y en los salvados, Primo Levi reproduce un diálogo con uno de los guardias y señala: los guardias nos decían, de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no le quedaría. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos, dirá que son exageraciones de la propaganda aliada, y nos creerá a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del campo seremos nosotros quien la escriba. Evidentemente, cuando uno lee esto en el testimonio de Primo Levi, entiende cómo el texto de Primo Levi funciona como un texto de respuesta a esto, como un texto como un contradiscurso, como una escritura de resistencia. En tercer lugar, la literatura concentracionaria hace recordar, el lazo con lo que comentaba al principio, porque es una literatura que hace recordar a los muertos, es una literatura en la que está presente la voz de los muertos. Dice Esther Cohen que este tipo de escritura es una escritura en la que se escribe para que el otro cobre vida. Dice María Teresa López de la Vieja que en esta escritura se presta voz y palabras a quienes no las tuvieron. Esto se explicita de forma muy clara en algunas dedicatorias de los textos. En el texto citado antes, en Necrópolis, Boris Power dice que dedica el texto a todos aquellos que no han vuelto, mientras que Amat Piniella dedica el suyo a los compañeros caídos. Creo que aquí se ejemplifica de forma muy clara este carácter memorístico, ¿no? Es decir, en este texto están presentes todos aquellos que no han podido venir para contarlo. Y por último, creo que los textos concentracionarios hacen recordar también, porque en ellos se manifiesta muchas veces el imperativo de la memoria. Los supervivientes tienen muchas veces la obligación, el imperativo de contar lo que han vivido por todo lo que hemos ido desarrollando. Se explicita, por ejemplo, en Treblinka, cuando Rasman dice he sobrevivido para ser un testigo de la sangre inocente que derramaron las manos de los asesinos, o cuando Semprún dice viviré con su nombre, morirá con el mío, voy a sobrevivir a esa noche, voy a tratar de sobrevivir a otras muchas noches para acordarme. Sin duda, y te pido perdón de antemano, se está refiriendo a un preso que está muriendo, a veces olvidaré, voy a tratar de sobrevivir para acordarme de ti. Hay otro pasaje en la escritura o la vida en la que Semprún habla con otro interno del campo de concentración y dice hay que volver, hay que sobrevivir, y el interno le dice ¿para qué? Y Semprún dice para contarlo, hay que sobrevivir para contarlo. Y se explicita prácticamente el mismo diálogo en esas dos obras. Desde mi punto de vista, uno de los párrafos que mejor definen este carácter activo que creo que la memoria ha de tener en la literatura concentracionaria aparece en la Tregua, la novela que Primo Levi escribió sobre su paso por los campos de concentración, cuando recuerda al personaje de Urbinek. Dice, Urbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos 3 años, nadie sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre. Aquel curioso nombre de Urbinek se lo habíamos dado nosotros. Estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas
pronunciadas, delgadas como hilos, pero los ojos, perdidos en la cara triangular hundida, aseteaban atrozmente a los vivos, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada con una urgencia explosiva. Era una mirada salvaje y humana a la vez, una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, tan cargada como estaba de fuerte dolor. Urbinek, que tenía 3 años y probablemente había nacido en Auschwitz y nunca había visto un árbol. Urbinek, que había luchado como un hombre hasta el último suspiro por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado. Urbinek el sin nombre, cuyo minúsculo antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz. Urbinek murió en los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él. El testimonio de su experiencia son estas palabras mías. Creo que en esta cita se expone casi de forma paradigmática gran parte de las cuestiones que hemos ido señalando hasta ahora. Aparece muy clara la deshumanización. De hecho, fíjense cómo en un momento dado, dice Primo Levi, aseteaban atrozmente a los vivos, ¿no? Urbinek ya exactamente parece que no está en el mundo de los vivos. Se dice que no era nadie, se dice que era un hijo de la muerte. Y fíjense en ese final, nada queda de él. El testimonio de su experiencia son estas palabras mías. ¿Existió Urbinek realmente? ¿No existió? ¿Hay una referencialidad en este caso? En el fondo creo que da igual, porque en el fondo creo que lo que esto nos está demostrando es ese valor de la verdad esencial que tienen que tener los testimonios de los campos de concentración. Ya para terminar, y simplemente para exponer brevemente un par de ideas a modo de conclusión, creo que de este repaso que hemos ido estableciendo y de este diálogo entre diversos textos sobre campos de concentración nazis, yo creo que la primera conclusión que surge casi de forma espontánea y automática es la consciencia de que hay evidentemente una recurrencia de elementos expresivos, de elementos temáticos y de elementos pragmáticos a la hora de analizar los textos concentracionarios, y en segundo lugar la importancia en la primera y la cuarta pregunta de las que hemos planteado. Yo creo que la literatura concentracionaria se define fundamentalmente por una cuestión autorial, por quién escribe, pero creo que también es muy importante este carácter que comentaba después, ¿no? el para qué se escribe, esta importancia de la memoria que hay, creo que es fundamental para definir un poco el corpus concentracionario, y creo además que de este marco comparatista, transversal, se pueden establecer metodologías susceptibles de ser aplicadas a fenómenos concentracionarios, partiendo siempre de esa dialogía entre la universalidad y la singularidad. Evidentemente los campos de concentración son campos de concentración diferentes, con su singularidad, con su propia naturaleza, pero a la hora de estudiar las reacciones textuales que generan esos campos, creo que sí que es un campo que puede ser rico, que puede ser productivo para el diálogo comparatista. Muchas gracias.